sobre todo al interior de la nueva mayoría. Que esté muy bien. Buenas tardes. Les comento que la encuesta Percepción de la Población Pobre de Santiago durante el año 2016 es un estudio que realiza la Universidad Católica Silva Enríquez y que reveló que hay una evaluación reprobatoria por parte de los ciudadanos a los partidos políticos, a los parlamentarios, a los empresarios, al Estado también, respecto a la responsabilidad que tienen ellos de buscar soluciones para que la gente pueda salir precisamente de la pobreza. Vamos a conocer más detalles de este estudio. Nos acompaña Juan Alberto Castañeda, que es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Enríquez. Gracias por estar junto a nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Bueno, lo primero que llama la atención es que esta es una encuesta, un estudio que habla de percepción de la pobreza. Entonces ahí sería interesante que usted hiciera la distinción respecto a los estudios más tradicionales, que por ejemplo es la encuesta CACEN, que debe ser de las más completas, que hacen una radiografía de la pobreza en nuestro país. El tema percepción evalúa otras cosas. Sí, mira, es un concepto que nosotros tomamos en las ciencias sociales, particularmente en psicología social, que sitúa al individuo en cómo se apropia sobre los bienes materiales y también sobre algunos componentes de la subjetividad. Porque al interior de los estudios de opinión, algunos estudios enfatizan fenómenos objetivos, materiales, pero el concepto de percepción también es válido para nosotros porque permite situar al individuo también en una dimensión más subjetiva. Una evaluación que nosotros denominamos en ciencias sociales egotrópica y también sociotrópica, y en esa dimensión egotrópica sí es válido el componente subjetivo de la población. Claro, en el fondo es la percepción que se tiene de cómo se está viviendo esa realidad de pobreza en el día a día de parte de los chilenos. Y ahí es bien interesante porque, por ejemplo, usted, una de las preguntas que hacen a su juicio, ¿de quién es la responsabilidad de terminar con la pobreza en Chile? Y ahí este estudio indica que, por ejemplo, el 44% considera que es del Estado, pero después aparece en segunda opción una responsabilidad de cada persona. ¿Qué nos dice este dato? Probablemente desde la transición a la democracia hasta el día de hoy se han configurado dos tradiciones al interior de cómo se enfrenta el fenómeno de la pobreza. Uno es lo que nos otorga el Estado a través de una tradición socialdemócrata, pero el otro fenómeno tiene que ver también con esta matriz que valora el esfuerzo individual, personal, el papel que tiene el trabajo. Esas dos tradiciones, lo que nosotros observamos en esa pregunta, se relacionan para superar la pobreza. O sea, es un esfuerzo compartido de agencias estatales, pero también de tu esfuerzo individual, inclusive de familia. Pero al momento de evaluar, por ejemplo, cómo lo hacen los alcaldes y los empresarios, partidos políticos, la iglesia, quienes aparecen mejor evaluados son los alcaldes. Claro, porque hay un contacto directo ahí muchas veces con la comunidad, pero por otro lado, los partidos políticos, los diputados y senadores, los empresarios y también el Estado, la iglesia también, no aparecen con una buena evaluación. No, era algo que nosotros intuíamos, pensábamos que iba a aparecer. Tenemos dos explicaciones sobre el fenómeno. Las variables coyunturales afectan la percepción de la persona. O sea, desde el año 2014 hasta el año 2016 seguimos con temas de corrupción, de escándalo político. Y en el caso del alcalde lo que nos ocurre es que el alcalde encarna todas esas redes de intermediaciones que hay que favorecen la problemática que enfrenta la persona. Esta es una tradición larga en investigaciones que vienen, por ejemplo, desde la publicación, esa tesis emblemática en ciencias sociales del profesor Valenzuela, de cómo los political brokers ayudan como redes de intermediación. Nosotros pensamos que esas redes de intermediación y esa cercanía que tiene la población hacia el alcalde, que es la figura más próxima, te puede dar esa puntuación de mejor valoración hacia esa autoridad. Otra cosa que también está entrelazado con esta mala evaluación, por ejemplo, el Estado. Muchas de las políticas públicas que precisamente buscan a poder entregar subsidios, beneficiar o darle un cierto impulso a los sectores que están con una situación más compleja en nuestro país, no parecen bien evaluados. No. Tenemos dos interpretaciones. La primera, que pese a los esfuerzos, al parecer nosotros tenemos una ciudadanía mucho más crítica de las autoridades. Esa es la primera impresión. La otra impresión que tenemos que parece que lamentablemente el conocimiento que se tiene de política pública y de nuevos proyectos de apoyo es un desconocimiento. La población no conoce del todo estas nuevas políticas de apoyo a la población vulnerable. Yo me inclino más por la primera. Que hay un problema para sociabilizar y para que efectivamente esa información llegue hasta las personas que son beneficiarios de estos programas. Por ejemplo, hay un ítem de la encuesta que a nosotros nos llama mucho la atención, es que la población en el ámbito de la vivienda conoce el tema de los subsidios, pero no conoce las nuevas políticas de adquisición de vivienda.
Y eso también es un componente de la pobreza que nosotros no lo profundizamos, probablemente lo vamos a profundizar más, que tiene que ver cómo la ciudadanía se implica a través de un conocimiento de lo que le otorga el Estado. Hay mucho desconocimiento de lo que ofrece el Estado. También es relevante que este estudio, que se viene haciendo varios años ya, refleja ciertos cambios, por ejemplo, en los hábitos de consumo. Sí. Ustedes hacen un desglose, por ejemplo, en qué se gasta el promedio mensual, con lo que se cuenta cada mes, y ahí, por ejemplo, claro, obviamente alimentación es el primer ítem, pero también, por ejemplo, destaca que la televisión pagada o otras áreas que están más relacionadas de repente con la entretención o el tema de las deudas es bastante alto, por ejemplo, cuando uno lo compara con la educación, con lo que se gasta en educación. Sí. Bueno, la teoría sociológica, la teoría en politología también lo dice, los países que avanzan a un cierto nivel de desarrollo van a exigir paulatinamente mayores estándares de calidad. Entonces la población que se sitúa en categoría de pobreza piensa introspectivamente, si el resto de la población tiene acceso a estos bienes materiales, ¿por qué yo no puedo acceder a estos bienes materiales? Claro, porque uno podría pensar, pero ¿por qué no privilegian la educación, no privilegian la salud? Pero para ellos, para los grupos vulnerables, también es válido acceder a mejores estándares de calidad de vida. Pero eso que de repente te puede parecer llamativo pero cable y otro tipo de bienes que probablemente para nosotros no son de tan primera necesidad, pero para la población vulnerable sí también forma parte de un componente de mejora de la calidad de vida. Claro, esto también habla del tema que estamos conversando, que tiene que ver con la percepción. Finalmente, a través de tener televisión por cable o de un gasto en tecnología, hay ahí una cierta satisfacción a través del consumo, precisamente. Porque ellos sí y nosotros no. Claro. Y que finalmente muchas veces también criticar eso es un mero prejuicio, además, también. Sí, porque también se podría transformar en algo como de pedagogía moral. O sea, los sectores medios dan la lección de por qué la población pobre se tiene que comportar de esta manera. No, tenemos una ciudadanía mucho más exigente que dice, si ellos tienen ese nivel de vida, yo también lo quiero. Claro, y la independencia de poder tomar ahí sus decisiones además también. Sí. Pero lo otro que sí es llamativo y que también es preocupante es que gran parte del sueldo se va al ítem deudas. O sea, primero esta alimentación y luego de eso, en un promedio 42.000 pesos se van a pagar precisamente deudas. Así es. Que está súper relacionado con lo que estamos hablando, con precisamente poder adquirir ciertos bienes a través de estar endeudándose. Entonces ahí puede que efectivamente los rangos de pobreza que se manejan puedan ser un poco más bajos porque efectivamente a través de deudas se está pudiendo adquirir o pagar ciertos temas de primera necesidad en algunos casos, pero otros no tanto. Mira, el tema de sobreendeudamiento, hay otras encuestas que lo profundizan. Lo que nosotros estamos percibiendo es que los sectores que están en un nivel de pobreza quieren acceder a ciertos bienes y se sobreendeudan. Y ahí uno viene inmediatamente con la idea de, pero ¿cuáles son los bienes de primera necesidad y por qué lo hacen? Nosotros pensamos que es una forma de participación que tiene la población. Probablemente también hay otros temas vinculados ahí con educación financiera. No tienen mucha educación financiera. Exactamente. También ustedes hacen un desglose respecto a las fuentes de ingreso y principalmente aquí hablamos de trabajadores dependientes. Sí. Y eso ha tenido algunas variaciones, se lo pregunto porque los últimos estudios, precisamente cuando se hace una evaluación del empleo, hablan de trabajos independientes, de que es más precario y que esto genera mayor riesgo precisamente de trasladarse o pertenecer al grupo de pobreza en nuestro país. La valoración del empleo para la participación en la adquisición de ciertos bienes es clave para los grupos vulnerables. En la percepción que nosotros observamos de estos grupos, ese ítem es sensible. Entonces, si tú relacionas esta encuesta con las encuestas de empleo, es muy peligroso que esta población no acceda a trabajo formal dependiente. Su nivel de inestabilidad socioeconómica va a ser mucho más alto. Valoran el empleo, pero para la adquisición de ciertos bienes. Si no tienen empleo, probablemente van en el empleo informal. Y dentro de las conclusiones ustedes que también plantean en este estudio, dicen que la mayoría de las familias se considera de clase media. Sí. Y eso puede ser una percepción errónea, plantean. ¿Por qué? Hay un nivel de deseabilidad que tiene la población en pertenecer a la clase media, probablemente sea por la configuración histórica de la importancia de la clase media en este país. Lamentablemente a nivel nacional y a nivel regional no hemos logrado pulir muy bien qué significa ser de clase media, pero hay un cierto nivel de aspiración a pertenecer a este grupo que se considera el motor de la sociedad. Pero los datos objetivos te pueden decir que no forman parte de capas medias, pero quieren tener el estándar de vida y el consumo de ciertos bienes de clase media. Y respecto a un análisis mucho más general, ¿qué evaluación y qué cosas destacan
o qué rasgos creen ustedes que son característicos de quienes están en situación de pobreza en nuestro país versus lo que ocurría, por ejemplo, hace 10 años atrás? Mira, en general, esta es una encuesta que está aplicada a la región metropolitana. Sí. Ahora, no obstante eso, es un termómetro del nivel nacional. La percepción es que ha mejorado el nivel de pobreza. O sea, tú tomas todos los estudios nacionales, regionales, la pobreza en Chile con diferentes instrumentos ha bajado. Pero la población considera que el estándar de vida que está enfrentando, por ejemplo, en transporte, en vivienda y en salud, está al debe por parte del Estado. O sea, hay una valoración positiva, se ha bajado el tema de la pobreza, se vive mejor hoy día, pero le exige al Estado un mayor estándar de calidad en términos de vivienda, salud, transporte. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y poder un poco introducirnos y desglosar parte de los resultados que entregó este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Revisamos también hasta ahora temas internacionales. Les comento que en Corea del Sur